a grabar. Listo. Ya como estábamos hablando entonces, la próxima semana es la última evaluación de la unidad, ¿cierto? Y vamos a cerrar, le vamos a dar término a esta unidad. Espérenme un segundo los que me están escribiendo por chat porque no la puedo... No sé, a ver. Ahí sí. Daniel Liconas no clasificó a la Miss Universo. Ya. No clasificó a la Miss Universo. Ya. Entonces, esta semana es la última, entonces el último tema, la última temática que vamos a trabajar, ¿cierto? En cuanto a la violencia, en cuanto a la unidad, ¿cierto? De migración, exilio, y no me acuerdo, no me puedo acordar cuál era el otro tema. Porque también lo tenía anotado aquí y se me perdió. Y hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? Con la violencia. ¿Ya? Porque en la literatura también lo hemos expuesto no solamente, ¿cierto? Literatura correspondiente, por ejemplo, al amor, sino que también podemos ver violencia también, ¿ya? Y por eso el objetivo de esta clase es interpretar la visión de la violencia que se plantea en un cuento latinoamericano. Y les voy a hacer una pregunta para ustedes que dice, ¿qué expresiones de violencia existen en nuestra sociedad y en la sociedad del siglo XX? ¿Ustedes podrían decirme algún ejemplo de alguna expresión de violencia? Verbal y física. Ya sí, tenemos ciertas expresiones verbales y físicas que significan violencia. Asesinato. Asesinato. Muy bien. Vamos a ver aquí unas imágenes. Y vamos a ver aquí también otras expresiones que significan también violencia, ¿cierto? Y aquí tenemos elementos, ¿cierto? Que explícitos que nos permiten, por ejemplo, identificar cuál es la violencia. Ya, por ejemplo, en esta imagen, ¿qué elemento explícito nos damos cuenta que es violento acá? La marginación social. Exacto, eso también es violento. No solamente a veces, ¿cierto? Que es físico. Ya tenemos esta expresión, ¿cierto? Que es marginar a un otro, ¿cierto? Y eso también es violento. Luego tenemos acá esta familia. ¿Cierto? Acá tenemos una familia que estamos viendo cómo, y antes daban unos comerciales también que hablaban sobre esto, de cómo, ¿cierto? Aquí, no sé, pues el jefe le dijo algo al papá y el papá después vino a ser violento con la mamá y después la mamá con el niño y después el niño no tiene con quién desquitarse y lo hace con un peluche. Hizo un puntito celeste. ¿A dónde? Vamos a desactivar. Inhabilitar la anotación. Listo. Pero no sé dónde queda el puntito, así que va a quedar todo el rato. Luego tenemos esta violencia, ¿cierto? Que se ve que es una violencia. Al ver esta mano, ¿cierto? Nosotros podríamos indicar que es violencia explícita, ¿cierto? Física, como ustedes estaban diciendo. Y finalmente tenemos esta otra imagen que es la violencia que se produce en el Estado, ¿cierto? Ahora, como decía, el objetivo de esta clase, que es interpretar, ¿cierto? Nosotros a esta clase vamos a aprender a identificar estos elementos que son explícitos a través de estas pistas, y con estas pistas nosotros vamos a interpretar qué significa que es violento, ¿cierto? Y por eso podríamos decir que interpretar es otorgar, ¿cierto?, un sentido a los elementos o indicios explícitos, ¿cierto? De pistas explícitas, ¿ya? Nosotros tenemos que identificar e interpretar qué significan estas. Es decir, determinar qué se quiere transmitir con el uso de ciertas informaciones. Y esto mismo tenemos que nosotros aprender a hacerlo también en la literatura. Lo mismo que aprendimos en las clases anteriores, por ejemplo, de la visión de mundo, que no está explícito, tenemos que interpretar.
¿Y a qué llamamos violencia, cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso intencional, ¿ya?, de la fuerza o del poder físico, como ustedes decían, ¿cierto?, al principio, la violencia física, o como amenaza, que también significa violento, también es violento, que uno realiza una amenaza verbal contra uno mismo, ¿ya? Nosotros podemos ser violentos contra uno mismo, y otra persona o un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo y privaciones, ¿ya? Y aquí tenemos unos tipos de violencia que clasifica la Organización Mundial de la Salud, para que nosotros igual estemos, al saber la definición de la violencia, nosotros vamos a ser capaces de buscar también cuáles son estas características o cuáles son los tipos de violencia, ¿ya? Porque no siempre van a ser físicas en cuanto a la literatura, ¿ya? Violencia autoinfligida, ¿cierto? Comportamiento suicida o autolesiones. Luego tenemos la violencia interpersonal, es decir, la violencia familiar, que incluye menores, parejas, ancianos, y así como la violencia entre personas sin parentesco. Y luego tenemos la violencia colectiva, ya que pertenece a un grupo social, político u económico. Según esta definición para ustedes y esta descripción, ¿ustedes creen que la pobreza también sería un tipo de violencia? Pues la verdad que no sé. ¿Será violento de la pobreza? ¿Es violento ser pobre? ¿La línea de la pobreza es violenta? ¿No, dice la María Betina? ¿Por qué cree usted que no? Bueno, también depende, supongo que del partido, si un país es comunista o capitalista, no sé, también depende, ¿no? Ya, por ejemplo, si viéramos, claro, parece que tenemos a alguien que también acá, por aquí de un curso de estos 2 segundos medios que pertenece a Venezuela igual. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro de que no es, hay mucha pobreza a nivel transversal en ese país en estos momentos, que las personas no tienen nada para comer y no tienen ni siquiera acceso ni a la salud, por ejemplo. Y eso es culpa de quién. Porque no es que, De Maduro. ¿cierto? No es como, la culpa es de los pobres porque no quieren trabajar, porque hay un argumento claro que se está diciendo, o por ejemplo lo que se nos dijo en nuestro país ahora, que nos dijeron que ahora la gente no quiere trabajar porque recibe bonos. Eso también es violento, es violento. Yo creo que sí, porque separan a los pobres de los ricos, dice el Tomás y la María Betina, no creo que los separen. Tenemos también, por ejemplo, es que hay líneas de pobreza, por ejemplo, que también son, por ejemplo, significan, por ejemplo, del Estado. Por ejemplo, acá en Chile es violento también, que no sé si ustedes se han puesto a pensar que acá, por ejemplo, ahora se está discutiendo el sueldo mínimo. ¿No creen que es violento que se esté discutiendo si es que no suben 5.000 pesos el sueldo mínimo a sus papás? Que mis papás tengan el derecho de ganar 5.000 pesos, y para eso de verdad se revientan tanto en el Senado por 5.000 pesos, sabiendo que todo subió. ¿De verdad piensan que eso es un sueldo mínimo? Eso es violento también. Claro, ahí el Jeremy pone violencia económica. La desigualdad social, nosotros como en Chile es el país más desigual en Latinoamérica, porque por ejemplo en otros países existen, claro, siempre va a estar esta línea de que hay gente con plata, gente rica y gente pobre, pero se trata de equiparar, ¿cierto? Dar esto que sea más equitativo, los dineros que van ahí circulando dentro del país, pero nosotros tenemos una línea muy desigual, tenemos solamente, por ejemplo, hay 10 súper ricos en este país, pero son excesivamente millonarios y gente que no tiene para comer.
Dice, profe, las personas que viven solas y van al baño y se les acaba el papel, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pregunta esa, Vicente? Ya, ahí hasta ahí quedó mi clase grabada, pero tenemos otra. Bueno, tenemos lo otro. Podemos salir adelante. Diseño. Listo. No se ve el PowerPoint, ¿verdad? Todavía aún. Se ve como una pantalla. Todavía no. Ya. Sí, todavía no. Ahí está. Ya, entonces nosotros hoy día vamos a aprender cómo identificamos, ¿cierto?, estas características que son de la violencia y las vamos a aprender a identificar y para esto que sea, ¿cierto?, para poder interpretarla, ¿cierto? Y dice, para interpretar la visión de violencia, que también tiene que ver con una visión que presenta un cuento latinoamericano, usaremos la siguiente estrategia. Y ustedes van a leer un cuento que se llama, que uno es de Galeano, y es muy bueno, ya el que van a tener como actividad para la casa. Y se van a dar cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la misma unidad que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Migración, exilio. Y ahí tiene todas esas temáticas. Estrategia, ¿cierto? 1. ¿Quiénes son los personajes y en qué situación se encuentran? ¿Ya? Esto es lo primero que tenemos que identificar cuando vamos, ¿cierto? Si, por ejemplo, hay una pregunta que tenga que ver con la violencia, nosotros tenemos que identificar, ¿cierto?, quiénes son estos personajes y qué les está pasando en ese momento. Y a partir de esas acciones, nosotros podemos identificar, ¿cierto?, que realizan los personajes, lo que el narrador dice de ellos y cuáles son sus características, ¿ya? Luego 2, cómo es la relación de la autoridad que existe entre los personajes, ¿cierto? Porque para eso nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, tenemos a alguien que está siendo maltratado, ¿cierto? O qué situación le sucede, tiene hambre, está pasando frío, o fue golpeado, tenemos que identificar, ¿cierto?, quién es la autoridad en ese momento, quién está ejerciendo el poder, ¿cierto? Y para eso podemos identificar los diálogos, las descripciones del narrador, eso nos puede ayudar, ¿cierto?, para poder identificar quién es esta autoridad que está ejerciendo violencia, ¿cierto? 3, vamos a explicar, ¿cierto?, cuál es la situación del texto que se puede atribuir a expresiones de violencia. Y finalmente 4, qué tipo de narrador presenta el relato, ¿cierto?, para saber si es narrador, testigo, omnisciente, etc. A partir de la forma como el narrador describe la situación, podemos inferir que es un hecho hecho visto en forma negativa, por ejemplo, en forma positiva, compasiva, irónica, etc. Y para esto vamos a ver este pequeño extracto, ya que es de un microcuento, ya, que se llama Padre Nuestro que estás en el cielo, de José Leandro Urbina. Y dice así: mientras el sargento interrogaba a su madre y su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. Está en el cielo, susurró él. ¿Cómo? ¿Ha muerto?, preguntó asombrado el capitán. No, dijo el niño, todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al estrecho. Entonces, si seguimos, ¿cierto?, con la estrategia, el paso número 1 sería quiénes son los personajes y en qué situación se encuentran. Tenemos, ¿cierto?, aquí que tenemos los personajes identificados a el sargento, la madre, su hermana y un capitán y el niño, ¿cierto? Aquí tenemos los personajes. Y en cuanto a la situación, estamos viendo que es una interrogación, ¿cierto? ¿Cómo es la relación de la autoridad que existe entre los personajes? Y aquí la podemos identificar nuevamente que la relación no está muy buena, ¿cierto? Porque hay una interrogación, ¿ya? Porque ni siquiera dice pregunta, interrogación. 3, explique las situaciones del texto que se pueden atribuir a expresiones de violencia, ¿cierto? Y ahí tenemos cuando el niño le están preguntando, dice susurra, ¿ya? Y finalmente el 4,
tiene que ver con, les digo inmediatamente. Ticket de salida, el crimen perfecto. Aquí está. ¿Ya? ¿Qué tipo de narrador se presenta en el relato? Ahí podemos dar cuenta que es un narrador objetivo. ¿Cierto? Porque tenemos esta diferencia de, ¿se acuerdan? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia del narrador objetivo? Sino para ponerlo en el... Profe, Dígame. se ve como un cuadro con raya. Ya. Espérame un poquito. ¿Ahora se ve el Word? Sí. Ya. Sí. Ya, aquí, ¿cierto? Tenemos la respuesta que dice que es narrador objetivo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el narrador objetivo? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Cierto que tenemos un narrador objetivo porque está relatando, ¿cierto? Es heterodigético, está narrándonos desde afuera de la historia, ¿cierto? No está dentro de la historia. Y al narrar de afuera, ¿cierto? Tenemos dos opciones, o es narrador omnisciente o es narrador objetivo. Y la única diferencia entre estos narradores es que el narrador omnisciente sabe lo que piensan los personajes, ¿cierto? Y en este caso no lo sabe. Por eso es de narrador objetivo. Y en este micro relato relata la historia, ¿cierto? A partir de los hechos, del diálogo y de los personajes. Eso es lo que está haciendo el narrador objetivo. Por eso nosotros nos damos cuenta que es él. Lo que deja la posibilidad de que el lector interprete, ¿cierto? Los sentimientos. Nosotros en estos momentos somos capaces de ver y tratar de identificar cuál es la situación que está pasando en estos personajes. Interpretar los sentimientos de los personajes frente a la violencia implica, ¿cierto? Que implica un interrogatorio. Cuenta los hechos de manera súcita, dejando ver lo repentino de las acciones que dejan plasmada como una fotografía de una situación negativa. ¿Cierto? Como que en realidad este cuento tenemos que leerlo como 2 veces para poder imaginarnos la situación de lo que están viviendo estas personas. Y aquí tenemos la marca textual que dice, ¿dónde está tu padre? Preguntó, está en el cielo, susurró él. Y ahora, ¿cierto? Nos podemos imaginar que si es que está en el cielo, se está refiriendo hacia el techo, que el papá está escondido como en el entretecho. Y por eso el niño decía que su papá bajaba del cielo todos los días a comer con él. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿No? Ya, perfecto. Y dice así, la actividad que ustedes van a tener que realizar van a leer un texto que se llama El crimen perfecto, de Eduardo Galeano. ¿Ya? Yo aquí tengo escrito que está en la página 125, pero esto estaba del libro del año pasado. Entonces, porque estos powers son del año pasado. ¿Ya? Y este texto, no sé si está en el nuevo libro de segundo medio, porque ustedes les cambiaron los libros. ¿Ya? Pero independiente de eso, yo les puse una guía, ¿ya? Va a estar una guía presente en clase. Y entonces, El crimen perfecto de Eduardo Galeano, antes de leer este texto, les quiero contar que, por ejemplo, para que observen estas imágenes y me digan ¿quiénes aparecen en estas imágenes? Ustedes tienen historia, ¿cierto? Y ustedes saben más o menos qué serán estas imágenes de acá. ¿Qué están representando? Protestas. Protestas. Opresión. La María Ranger dice protestas. Jeremy, ¿usted se desactivó? Dígame. El poder contra la población. Ya, sí, podemos ver el poder contra la población. Protestas, como dice la María Ranger. ¿Y quién es este caballero que está aquí? Pinochet. Y si estamos hablando de que aquí tenemos a Pinochet y tenemos estas imágenes, ¿qué será entonces? Aquí me dicen dictadura, Pinochet, violencia. Sí, excelente. Ahí como dice la María Betina, ahora estamos viendo
imágenes de dictaduras. ¿Ya? Recuerden que la unidad se llama migración exilio, ¿cierto? Y por eso estamos observando estas imágenes, porque dice qué situaciones protagonizaron las personas que aparecen en estas imágenes y ustedes me están hablando, ¿cierto? Estamos respondiéndolo. Son dictaduras, ¿cierto? Y aquí vemos represión social, armas, ¿cierto? Y dice, ¿en qué época ocurrieron estas situaciones? ¿Ustedes saben? Tata Pinochet. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes, ¿cierto? Que aquí tenemos a Pinochet, pero aquí también tenemos otras personas que están como haciendo la misma imagen, ¿ya? Y para contarles a ustedes que así, aquí pone la María Betina en el 73. Aquí tenemos imágenes que durante en ese periodo del 73, exacto, María Betina, el 73 fue aquí ocurrió el golpe de Estado y comienza la dictadura en Chile. Y aquí tenemos imágenes de otros dictadores de Latinoamérica, ¿ya? Para que en realidad en ese momento, cuando estábamos en el 73 con Augusto Pinochet y su dictadura, en Latinoamérica vivía muchas dictaduras, ¿ya? Y para contarles a ustedes que Inglaterra fue uno de los principales destinos para quienes debieron enfrentar el exilio tras las dictaduras, ¿ya? Porque en realidad como que no se podía arrancar a otro país que estuviera dentro de Latinoamérica, porque dentro de Latinoamérica había muchas dictaduras. Y aquí tenemos imágenes de otros dictadores de otros países, ¿ya? Las dictaduras militares que se inauguraron empezaron en Sudamérica desde el 60 hasta el 80. ¿Ya? Hubieron muchas dictaduras. Y y las personas que iban arrancando, ¿cierto?, del exilio, porque trabajamos también el concepto del exilio, ¿cierto?, y que hay exilio que tiene que ver con conflictos políticos, ¿cierto? Inglaterra acogió especialmente a personas que llegaron desde las dictaduras que pasaron en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile. Y las personas tenían como destino para poder arrancar, ¿cierto?, era Inglaterra. Y por eso esta es la idea que vamos a trabajar hoy día con el crimen perfecto de Eduardo Galeano. ¿Ya? Y lo voy a poner para que le dan un vistazo. Aquí está la guía. Y aquí está la guía que yo les decía, ¿cierto? Que estaba en el libro del año pasado, pero en este no sé si no lo pude encontrar. Y ahí es un micro relato, este es bien cortito. Entonces por eso les puse antes de la lectura para que supieran que en Inglaterra era un destino de aquellos exiliados políticos que eran de nuestra cultura, ¿cierto? Que estamos hablando de Chile, de Argentina y Uruguay, y era uno de los destinos. Ya para que tengan información antes de leer El crimen perfecto de Eduardo Galeano. Y dice aquí, en Londres es así. Los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío. Si una sola moneda para poner a funcionar en la calefacción de su departamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear, parecían devotos ante el tótem, en actitud de adoración. Pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el imperio británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer? Se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria. Y en eso, uno de ellos lanzó un grito salvaje que sacudió los cimientos de la civilización occidental, y así nació la moneda de hielo, inventada por un pobre hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra, hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el calor. Y es así aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. Por eso se llama El crimen perfecto.
Entonces ustedes tienen que responder, ¿cierto? Estas 4 preguntas que tienen que ver, ¿cierto? Con las mismas estrategias de clase que nosotros aprendimos, que van a identificar quiénes son los personajes del cuento, ¿cierto? Cómo es la relación de la autoridad que existe entre los personajes, explicar las situaciones del texto que se pueden atribuir a expresiones de violencia y cuál es la visión de violencia que tiene que ver que muestra, ¿cierto? El narrador. Tienen que tratar de lo mismo que yo les di en la explicación del texto, que tiene que ver con que ustedes sean capaces de interpretar este narrador, el narrador de este texto, este carácter objetivo, ya que nos quiere decir tal cosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, dice la María Ranger. Ya, entonces, esto es básicamente en realidad para que les vayan dando una vuelta, por ejemplo, que esta unidad que tiene que ver con la narrativa, y después cuando pasemos a la unidad 3, que tiene que ver con la poesía mística, tiene mucho que ver con ir entrelazando periodos históricos, por ejemplo, y la historia misma con la narrativa, ¿ya? Porque la narrativa, la poesía, el arte no es sola, ¿cierto? No nace de la nada, sino que siempre obedece a un contexto histórico. Y por eso es importante, por ejemplo, que nosotros tengamos este bagaje cultural en cuanto a lo histórico, ¿ya? De empezar a unir y darse cuenta, por ejemplo, que todo se va uniendo, que nosotros tenemos que también tener un poco de conocimiento, por ejemplo, de la historia. Y así nosotros vamos uniendo este contenido. Eso, ya. Entonces les va a quedar, ¿cierto? Como actividad la guía que yo les acabo de mencionar, que es del crimen perfecto, y tienen plazo hasta el próximo lunes, ¿cierto? Para entregar. Y el próximo lunes tienen la prueba de la unidad. Tendríamos en total 6 actividades, y si ustedes me le entregan estas 6 actividades a la fecha, tendrían, ¿cierto? 12 décimas, 1 punto y 2 décimas, ¿ya? Para la prueba. ¿Ya? Entonces ya tendríamos excelentes calificaciones. Y eso, y contarles, ¿cierto? Que, Profe, dígame, María Ranger. entonces tenemos, por ejemplo, hasta el lunes de entregar las que tenemos hasta ahora, las actividades, las guías. Exacto. Pero recuerde, María Ranger, que si ustedes yo había dicho que si me entregaban las actividades atrasadas, iban a tener 1 décima. Pero si me la entregan en la fecha, que tienen 1 semana de plazo, tienen 2 décimas. Ok, gracias. Ya, perfecto. Así que ahora tendríamos cómo, de dónde no tener buenas calificaciones, ¿ya? Eso, que estén muy bien entonces, si no hay más preguntas, cuídense mucho, nos estamos viendo entonces el jueves, ¿ya? Y avancen con el libro, recuerden que es 1984, ¿ya? Chau, chau. Chao. Chau. Oh. Chao.